noches, amigas y amigos. Nos complace nuevamente este lunes y esta noche estar con todos ustedes en un programa más de Salud y Comentarios. Esta noche también trayéndoles temas de suma importancia, como es las diferentes actividades que se realizan en servicios de emergencias del Hospital de Guápiles. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos la visita de la doctora Ilsa Artavia Carballo. Doctora, bienvenida, buenas noches. Gracias, doctor. Y el doctor Cristian Rodríguez Sandoval. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este programa Salud y Comentarios. Ellos son la doctora Ilsa Artavia Carballo, es la jefe del servicio de emergencias, y el doctor Cristian Rodríguez Sandoval, es médico del servicio de emergencias. Y queremos darles a ustedes una pincelada sobre qué es lo que se hace, cómo se hace, con quién se hacen, todas las cosas que están detrás de las puertas del servicio de emergencias. Recordemos que este programa está diseñado para que ustedes se informen sobre temas de salud en general, y ha sido una vitrina que, gracias a don Freddy Madrigal y a este canal 36, hemos podido durante estos, ya casi estamos cumpliendo este mes de noviembre 3 años de estar al aire todos los lunes, para que el Hospital de Guápiles pueda comentarles y enseñarles a ustedes qué es lo que está ocurriendo dentro de ese hospital. Hay muchas cosas que ustedes desconocen y que para mí es muy importante que ustedes las sepan. En mi doble condición como presentador de este programa, como coordinador del programa y también como director del Hospital de Guápiles, para mí es muy importante que ustedes sepan todas las cosas que están ocurriendo dentro del hospital, así como hemos traído prácticamente a todo el staff de médicos especialistas, la clínica del dolor, el programa de teleconsulta, de telesalud y las diferentes especialidades que tenemos en el hospital, para que nos traigan temas de importancia y que ustedes conozcan qué es lo que está pasando, así como ustedes han conocido toda la lucha que estamos dando con la comunidad, con la municipalidad, para lograr traer más especialistas al Hospital de Guápiles, lograr recursos para remodelar y ampliar diferentes áreas del hospital, mientras se nos hace esperamos que sea un sueño también de Navidad, pero no sabemos cuántas Navidades se nos construye el hospital nuevo. Pero por ahora vamos a conversar un poquito sobre el servicio de emergencias, que la doctora Ilsa Artavia Carballo nos comente un poquito sobre cómo es la estructura, doctora, del servicio de emergencias del Hospital de Guápiles. Buenas noches, en realidad para mí es un placer estar hoy con ustedes en este programa, tratando de explicar un poco cuál es la dinámica del funcionamiento del servicio de urgencias. El servicio de urgencias tiene como objetivo principal ofrecer un servicio oportuno para brindar una atención integral al paciente que nos consulta. La idea es tratar de dar una de las mejores atenciones con calidez, de manera que el paciente logre una reinserción a la sociedad en forma activa y funcional. El servicio de urgencias es un servicio que se presta durante las 24 horas del día, dividido en diferentes turnos la parte médica y en diferentes turnos la parte de enfermería. Enfermería se divide en 3 turnos y los médicos tenemos 2 jornadas, lo que llamamos una jornada ordinaria y una jornada extraordinaria, de manera que logramos cubrir las 24 horas del día. El servicio tiene diferentes áreas de trabajo, nosotros le llamamos procesos de trabajo, se llaman procesos sustantivos. Laboramos en el área de clasificación del paciente, que ustedes habrán oído que se llama triage. Es realmente una clasificación del paciente que nos llega a consultar, de manera que nosotros definamos si ese paciente debe verse de emergencia inmediata o una emergencia mediata, realmente que puede esperar para ser atendido, y los pacientes que son clasificados como pacientes rojos, que son pacientes que entran casi que directamente a las salas de choque o la sala de choque, que es donde entran nuestros pacientes más graves, como los pacientes, digamos, politraumatizados o algún paciente que llega con un infarto, más o menos. Hay muchas otras patologías también que ingresan a esta sala. Nosotros tenemos, después de la clasificación, tenemos el área de consultorios, donde ahí se atienden
los pacientes clasificados también como verdes o amarillos. Verde es el paciente que realmente no es una urgencia, pero nosotros los atendemos en el servicio de urgencias, que esto representa más o menos el 40% de las personas que consultan a nuestro servicio. Y atendemos también los pacientes catalogados como amarillos, que son catalogados, son pacientes que son una emergencia, que se atienden con prontitud. Se trata de atender con prontitud y luego definimos a dónde pasa ese paciente. Tenemos una tercera área de atención, que es el área de observación. Es el área donde están las camitas y las camillas y las cunas y la banca, donde se atienden la mayoría de los pacientes. Más o menos es un 60% de nuestros pacientes que tienen emergencias, y un gran porcentaje pasa al área de observación. Básicamente, doctor, no sé si hablamos de números ya o... No, entremos un poquito a que nuestros televidentes conozcan lo que son los horarios de enfermería y los horarios de los médicos. Hay una diferencia importante ahí. Sí, hay una diferencia. La enfermería es un servicio de apoyo del servicio de emergencias, y laboran en 3 turnos, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana. Ellas tienen 3 turnos de función. Nosotros los médicos tenemos 2 turnos, que son de 7 a 4 de la tarde en una jornada ordinaria, y una jornada extraordinaria de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Y los días sábados, domingos y feriados, los enfermeros tienen siempre los 3 turnos mencionados al inicio, y los médicos tenemos turnos de 24 horas, de 7 a 7 y de 7 a 7. En esto es muy importante que resaltemos por qué esta diferencia. El personal de enfermería entra a cumplir sus 8 horas laborales, ya sea de 6 a 2, de 2 a 10 o de 10 a 6 de la mañana, y los médicos, a diferencia de ellos, tienen que elaborar periodos extraordinarios. ¿Por qué ocurre este fenómeno, doctora? Realmente nosotros tenemos pocos médicos. La oferta en recurso humano no le permite en este momento a la institución tener una oferta de personal de recurso humano para los 3 diferentes turnos. Entonces, poco a poco hemos ido dotando de más personal, entonces nosotros hemos podido readecuar horarios. Hay médicos que tienen horarios en segundo turno también, pero esto ha sido para poder brindarle a la población una mayor atención. Realmente se ha requerido en múltiples ocasiones la dotación de plazas, de las cuales hemos tenido algunas, entonces hemos logrado acomodar diferentes horarios. Sin embargo, pues la dotación de plazas no ha sido la totalidad, y se da la modalidad de guardia médica, que le permite al servicio de urgencias poder prestar las 24 horas de atención. De otra manera, pues eso no va a ser posible. Bueno, este detalle es importante porque a veces la gente pregunta, bueno, ¿qué pasa con los médicos? ¿Cómo es que trabajan? Lamentablemente, por esta situación que menciona la doctora Artavia, jefe del servicio de emergencias del Hospital de Guápiles, ocurre el recargo de trabajo para los médicos generales, que tienen que laborar en esos turnos de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Y lógicamente a las 7 de la mañana, si estuviéramos en España, esos médicos se van a descansar. En el Hospital de Guápiles y en Costa Rica y en todo el país, esos médicos tienen que volver a entrar a las 7 de la mañana a su jornada ordinaria. Entonces, a veces pues el agotamiento es importante, a veces hay limitaciones entre los médicos, pero pues siempre se trata de hacerlo lo mejor posible para la atención de los pacientes. ¿Cómo podemos continuar explicándole a la gente cuando un paciente llega a emergencias, cuando consulta, qué pasa si consultó como paciente amarillo, que requiere alguna atención inmediata? ¿Qué pasa si fue atendido en una sala de shock? Y ahora el doctor Rodríguez Sandoval nos va a hablar de forma extensa de las salas de shock. ¿Cuáles son las vías que siguen esos diferentes pacientes que son atendidos tanto en consultorios como en salas de shock?
Es importante, los pacientes saben ya claramente que ellos son clasificados en esa área, que nosotros tenemos una pequeña área que estamos acondicionando para darle un poco de privacidad a la hora de que el paciente nos llegue a consultar. Y ahí los pacientes se clasifican, les da un papelito que los clasifica como verdes o amarillos. El paciente clasificado como verde es un paciente que realmente no es una emergencia, pero nuestro sistema de salud no permite, por lo menos en Guapiles, que ese paciente pueda derivarse a una consulta externa, como sí sucede, por ejemplo, en algunas clínicas centrales en San José, por ejemplo, que usted ve el paciente, clasifica que no es una urgencia y le dice usted tiene que ir a Levi's, que queda a los 100 metros o a los 200 metros del lugar de atención principal o de la clínica central. Entonces para ellos es más fácil derivar el paciente. Nosotros en Guapiles no podemos derivar el paciente a ningún lado, tenemos que atenderlo, debemos de darle la atención, porque ya es un paciente que en el Levi's, donde dan morbilidad, que es la enfermedad de los pacientes, ellos llegan y probablemente no tienen el cupo adecuado, por eso es que se van hacia los servicios de urgencias. El paciente que es catalogado como verde es un paciente que tiene que esperarse para poder ser atendido. ¿Cuánto debe de esperarse? Depende de la dinámica del servicio. Nosotros tratamos de que este paciente se espere lo menos en la atención, y en este momento hay un estudio que se hizo hace unos cuantos meses atrás en donde nos habla que un paciente verde se espera un promedio de 3 horas en el servicio de urgencias. Hay pacientes que han durado más de ese tiempo y hay muchos pacientes también que han durado menos en la atención inicial. Los pacientes catalogados como amarillos son, por ejemplo, pacientes como las embarazadas, los asmáticos, aquellos que tienen alguna reacción alérgica a algún medicamento o algún alimento, niños que están deshidratados, niños que vienen con bronquiolitis, afección de los pulmones, afección de los bronquios. Todos esos son pacientes catalogados como amarillos, pacientes que deben ser vistos con antelación del paciente verde. Y muchas veces la dinámica del servicio, obvio que si nosotros esperamos atender todos los pacientes amarillos para después atender los pacientes verdes, pues probablemente van a tener que tener un largo periodo de espera. Entonces nosotros tratamos de organizar el servicio de manera que si alguno de ustedes, los que nos están en este momento viendo por este programa, recordarán que al ir a urgencias, nosotros salimos y organizamos los pacientes en la sala, tomamos algunos de los médicos que vayan pasando los pacientes verdes y la mayoría de los médicos se van a enfocar a atender los pacientes amarillos. Tenemos una organización de observación, consultorios, triage, que es la clasificación. Entonces los médicos se distribuyen en esas áreas de trabajo. Entonces los médicos que están en consultorios a su vez tienen una distribución interna que les permite atender las salas de shock en ayuda de uno de los médicos que se encuentra en observación. Algunas salas de shock, si ustedes, alguno de los televidentes han tenido la oportunidad de estar ahí, es una sala que no solamente ocupa un médico, a veces ocupa 2, 3 y hasta 4 médicos en una sala de shock. Entonces, y es una sala que ahora el doctor Rodríguez nos va a hacer toda una presentación de lo que son las salas de shock para que ustedes puedan entender, o salas de choque, como se les quiera llamar, en donde ustedes van a lograr entender qué es la esencia de nuestro servicio. Esa es la esencia, la emergencia real. Esos pacientes son catalogados como rojos. Realmente son pacientes que no ocupan ni siquiera clasificación. Bajan de los carros o bajan de las ambulancias y pasan directamente a un área que se llama sala de shock. Y si es un niño, pues pasa a la sala de shock pediátrica, donde tenemos todas las salas equipadas. Valga tal vez el momento, doctor, para mencionarles que realmente el servicio de urgencias en este momento se encuentra dotado de una central de monitoreo que le permite, en una pantalla centralizada que está ubicada en la estación de enfermería, poder ver y monitorear todos los signos vitales, o sea, sabemos de la presión, del pulso, temperaturas, nivel de oxígeno. Todo lo podemos ver en una sola pantalla central. Eso nos ha permitido, eso se logró a través de un proyecto con la Junta de Protección Social, y eso nos ha permitido pues tener un poco de tecnología
avanzada dentro del servicio para poder siempre brindar una calidad de atención al paciente. Esos pacientes, como usted lo menciona, nosotros tenemos en observación de adultos, tenemos 3, 6, 9 camas. En observación de adultos hay 9 camas que están bajo la central de monitoreo, ¿verdad? Tenemos un área de cunas en donde hay 6 cunas para atender los niños. Tenemos un área de hidratación para niños que tiene una capacidad en este momento de 4 cunas. Y tenemos también un área de aislamiento donde en este momento está ubicada una cama. Y tenemos el área que le llamamos camillas. Estas camillas deben de ser 8, pero dado la plétora del servicio, estas camillas muchas veces se duplican y tenemos hasta 16 camillas que nos ha hecho en algunas oportunidades tener abierto un área que le hemos llamado anexo de emergencias, donde tenemos hasta 12 pacientes que no están ubicados físicamente en el área de urgencias, pero se ubican en un área cerca, en el área de pediatría, donde hay un sitio para que ubicamos unas 12 camas para darle al paciente pues un poco de confort. No es un paciente que pasa a veces sentado en un sillón toda una noche, hasta 2 días en un sillón. Nosotros hemos intentado darles confort abriendo un área que se llama anexo de emergencias. Esa es más o menos la distribución. También está, doctor, disculpe, hay una sala que se llama de nebulizaciones, que es para tratar los pacientes con problemas respiratorios, de adultos y de niños, básicamente. El servicio de emergencias, ¿qué tipo de pacientes más que todo son los que son atendidos los que se ubican en las salas de observación, el paciente más crítico? Realmente, cuando el doctor Rodríguez nos explique un poco las salas de shock, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los pacientes que ingresan a esa sala de shock, en un porcentaje muy alto se manejan siempre en el servicio de urgencias. Eso nos hace ser un servicio en donde se maneja patología importante, patología cardíaca, patología digestiva, patología respiratoria, diferente en niños y en adultos, ¿verdad? Básicamente nosotros podemos ver dolores torácicos, infartos, dolores abdominales, descompensaciones de la diabetes, se llama. Tenemos también pacientes con crisis hipertensivas, con crisis convulsivas, con enfermedades diarreicas, con trastornos electrolíticos. Realmente la gama de patologías que se ve en el servicio es bastante amplia, doctor. Existe, además de los médicos generales, existe el apoyo de los médicos especialistas en el momento que son requeridos por los médicos generales. ¿Cómo es que funciona el sistema de llamado, cuándo se atienden? Y también que entremos un poquito a que nuestros televidentes conozcan cuál es la preparación y la capacitación especial que reciben los médicos que están laborando, los médicos generales que están laborando en el servicio de emergencias. Los médicos en general, somos médicos cirujanos todos, nos dividimos en médicos generales y médicos especialistas. El servicio de urgencias está compuesto por médicos asistentes generales. Nosotros tenemos la asistencia de los médicos especialistas las 24 horas del día, o sea, en el momento que nosotros necesitemos la presencia de un especialista en nuestra sala, los diferentes servicios tienen organización tal que durante el horario ordinario siempre nos mandan y nos dicen cuál es el médico que está disponible para atender nuestras emergencias. Y en el horario extraordinario tenemos una modalidad de atención que ya no es una guardia médica, pero sí es una disponibilidad médica. Eso hace que el médico especialista esté disponible, valga la redundancia, para la atención de las emergencias. Y durante el día, pues ellos tienen en sus diferentes estructuración de labores, hay algunas horas dedicadas a la atención del servicio de urgencias. Los médicos del servicio de urgencias recibimos una capacitación todos los martes, tenemos una docencia, eso es como una capacitación médica continua, en donde nos asesora el doctor Marco Vinicio Umaña Ramírez,
El doctor es médico especialista en emergencias que trabaja en el Hospital Calderón Guardia y él colabora con nosotros, dado que nosotros no tenemos en este momento especialista en emergencias. Lo iremos a tener, Dios primero, a partir de febrero, el 1 de febrero del próximo año. Entonces, en este momento nosotros contamos con el apoyo del doctor Umaña del Calderón Guardia, que nos acompaña en guardias acá. Y durante la docencia, él lo que hace es que nos ha estructurado la docencia de tal manera que nosotros vamos desarrollando temas y él revisa el tema que vamos a presentar, de manera que nos estamos actualizando cada día más. Los médicos del servicio de urgencias tienen capacitaciones que ellos mismos costean, eso sí es muy importante que lo sepan. O sea, la institución nos da algunas capacitaciones, pero los médicos son los que costean las capacitaciones que tienen para poder atender la patología que aquí se ve. Cuando el doctor Rodríguez nos explique quién atiende y cómo se atiende en las salas de shock, ustedes se van a dar cuenta que los médicos del servicio de urgencias del Hospital de Guápiles están totalmente capacitados para poder atender las emergencias como tal. Reciben capacitación, digamos, a lo interno por nosotros mismos, es como una retroalimentación entre nosotros mismos, pero también ellos van a muchos cursos, congresos, siempre con su tiempo personal. Realmente la institución está pasando un momento bastante trágico. Bueno, vamos superándonos poco a poco, pero económicamente es en este momento imposible poder dar la capacitación a todos los médicos, entonces ellos la costean, cada uno costea su capacitación. Detallemos un poquito, si el doctor Rodríguez nos puede ayudar también, cuáles son los cursos y las actividades. En este momento hay varios compañeros que están en Limón recibiendo una capacitación, es en Limón, ¿verdad? Es aquí, es en aquí, Guápiles. Están recibiendo la capacitación sobre el triage, sobre cómo clasificar, es todo un proceso. Son dos días o 3 días. Dos días. 2 días de capacitación, y tal vez que nos conversen un poquito de cuáles son los temas, los cursos y qué incluye de la capacitación que reciben los médicos, tanto a nivel, los que buscan a nivel, pagan su curso, como también lo que nos da la institución de trauma, etcétera, etcétera. Tal vez que nos comentara, sí. Doctor. Bueno, en realidad la capacitación que se da para uno como médico general es muy amplia, ¿verdad? En muchos aspectos. Como bien lo dice usted, doctor, en realidad pues hay una serie de capacitaciones que son dadas por la misma institución, por la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, como las pasantías. Recuerdo perfectamente que en un momento determinado a nosotros se nos permitió hacer una pasantía en la unidad de cuidados intensivos del Calderón Guardia, de la cual se sacó mucho provecho, porque nos permite a nosotros como médicos valorar y atender integralmente mucho mejor a los pacientes que ingresan a la sala de choque. También hay capacitaciones como pasantías en servicios de emergencias de hospitales centrales como el Calderón Guardia, como el Hospital México, que son capacitaciones de 15 días en las que uno tiene una rotación, una semana en emergencias médicas y otra semana en emergencias quirúrgicas, y eso le permite a uno, por ejemplo, en el caso mío y de otros compañeros, haber tenido la posibilidad de rotar en el servicio de emergencias del Hospital Calderón Guardia y ver cómo es la dinámica de ese servicio, que es un hospital de referencia para nosotros y que nos permite de alguna manera poder entender cuál es la derivación que nosotros debemos hacer desde nuestro hospital Guápiles al Calderón Guardia, y con los asistentes médicos especialistas del Calderón Guardia, que ellos pues, nos permiten de alguna forma entender y poder comprender mejor cómo es la dinámica, y así pues ellos también nos conocen a nosotros. Hay también una serie de capacitaciones, como es la actualización que se da cada 5 años en el manejo de enfermedades cardiovasculares, que se conoce como soporte cardíaco avanzado. Esto es una actualización que se hace cada 5 años por el Colegio Americano de Cardiología y del Corazón, que le permite a uno actualizarse en diversos aspectos de emergencias cardiovasculares, como es el manejo de los pacientes que entran en parada cardiorrespiratoria,
el manejo de los pacientes que hacen eventos cerebrovasculares y otra serie de eventualidades cardiovasculares que se dan. Esto también, el CENDEIS da una capacitación, una actualización en este ámbito en relación a emergencias cardiovasculares. Por otro lado, también existe el manejo de todo lo que es el paciente que es víctima de un trauma, llámese producto de un accidente de tránsito, producto de un atropello, producto de agresión física. Esto se llama soporte de trauma avanzado, que es una actualización que se da y que se propicia en el Colegio de Médicos y Cirujanos, que es el ente que lo da en nuestro país, y este soporte de trauma avanzado es muy importante en hospitales como el nuestro, que es un hospital en donde tenemos muchísimo paciente víctima de agresión, de la violencia social y víctima de los múltiples accidentes de tránsito que se suscitan en la carretera, en la ruta 32. Esto pues es básicamente muy importante. También existe una serie de actualizaciones como soporte pediátrico avanzado, el soporte neonatal, que es un curso que incluso para el próximo mes o el mes de diciembre se va a estar actualizando a los médicos generales de servicio de emergencias. Yo tuve la oportunidad incluso de hace un par de meses de hacer esta actualización en soporte neonatal y que nos lo dio pues dichosamente la institución, y nos permite a nosotros como médicos generales, que somos los primeros en recibir este tipo de pacientes en la puerta de entrada al servicio de emergencias, de darles la atención inicial e incluso de dar toda una atención integral a estos pacientes, independientemente en el caso nuestro del Hospital Guapiles, independientemente si es un adulto, si es un niño en edad pediátrica o si es incluso un neonato. Además de capacitaciones en el caso de emergencias ginecobstétricas, ¿verdad? Para hablar específicamente en el caso de las embarazadas. Así que todo este tipo de seminarios, de actualizaciones que se dan por diversos colegios americanos y por el mismo CENDEIS o por la institución, nos permiten a nosotros manejar mejor a los pacientes. Además, debo de mencionar, ¿verdad?, que el apoyo que nosotros recibimos de parte de los especialistas es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros que trabajamos en un hospital tenemos el apoyo de estos especialistas y ellos a nosotros nos van formando, nos van apoyando, nos van dirigiendo en cuanto a ciertas eventualidades que se suscitan en los pacientes. Entonces, el entrenamiento que se tiene en un hospital como médico general, por la experiencia que se tiene de recibir tantos pacientes así, más las capacitaciones que nosotros hacemos personal, individual, como decía la doctora, que nosotros mismos nos costeamos, y lo que la institución nos ofrece, pues nos permite en forma muy importante poder tener un criterio y tener una capacidad para resolver muchas situaciones que se presentan en los servicios como el de un hospital. Estos cursos no solamente llegar a sentarse y escuchar. ¿Cómo es la dinámica de estos cursos? Bueno, evidentemente la dinámica es bastante interesante, ¿verdad? Va a depender mucho del curso que se dé, va a depender mucho de los instructores, pero es una capacitación que es tan intensa como la misma realidad lo propicia en un evento en el mismo servicio de emergencias. Los instructores, ellos en ATLS, trauma avanzado y en soporte cardíaco avanzado, en neonatal, en pediátrico y en ginecobstétrico, ellos se capacitan para ser instructores y para exigirle a los estudiantes y exigirle a todos aquellos que somos aspirantes a poder recibir un curso, exigirle de manera que pueda tener muy cercana la realidad a la cual va a vivir eventualmente en su hospital o en su EVAIS o en su clínica donde vaya a trabajar. Entonces ellos a uno le exigen bastante en el campo práctico, o sea, con maniquís, con situaciones simuladas muy cercanas a la realidad, más el campo teórico o académico. Entonces lo evalúan a uno en forma teórica en relación a todos los aspectos que se dan durante el desarrollo del curso y en forma práctica.
Entonces, todos aquellos médicos que tienen un título avalado por el American College y avalado por la Sociedad Americana del Corazón y avalado por la Sociedad Pediátrica Americana, pues son médicos que han demostrado en el ámbito práctico y teórico que tienen las capacidades y las aptitudes para poder enfrentar esas situaciones, que igualmente, como ellos se lo expresan a uno, no hay nada que se compare a la experiencia que el médico va a tener cuando tenga al paciente al frente. Sin embargo, sí tiene que demostrar uno como estudiante de estos cursos, de estas capacitaciones, que tiene el conocimiento, que tiene las capacidades y las aptitudes para poder eventualmente utilizar todo ese conocimiento que ha adquirido. Entonces, evidentemente, doctor Brenes, sí tiene un grado de exigencia muy importante que evidentemente pues ya no es, uno lo hace simulado, pero la exigencia se suscita para que cuando uno enfrente la realidad, en ese momento tenga las capacidades para poder resolver todos los problemas que se enfrentan. Eso quiere decir que cuando van a los cursos, no todos aprueban el curso, se les hace un examen y el examen es bastante estricto y todos tienen que aprobarlo, de lo contrario no se certifican. Sí, exactamente, o sea, la exigencia es bien alta y evidentemente pues existe una tasa de mortalidad en esos cursos muy importante también y eso ocurre por el bien de los mismos pacientes y como les decía, o sea, evidentemente esto, el médico que llega con un título que no es creado ni formado ni siquiera por una institución costarricense, sino que viene de la Sociedad Americana del Corazón, del American College de cirujanos, pues son médicos que han demostrado tener todas las capacidades, el conocimiento y las aptitudes para poder ofrecer esos servicios. Entonces sí, claro que existen muchos colegas pues eventualmente pues fracasan en esto, pues se vuelve a intentar, pero todos los que tenemos estos títulos y que hemos aprobado estos cursos es porque nos han exigido de tal manera que hemos podido salir adelante. Y un poquito sobre el triage, sobre el curso de triage. Bueno, el curso de triage, el CETAS, que se llama, que es un triage canadiense, también, ¿verdad? Es un curso que se nos ha venido dando durante este año. Hace unos meses fuimos algunos compañeros del servicio de emergencias al Hospital Tony Facio a recibir este curso y nos contaban los médicos especialistas que dan el curso que es toda una implementación que se tiene que dar en los diversos servicios de emergencias de manera que uno pueda clasificar de una forma más profesional, más objetiva y más dirigida a los diversos pacientes que consultan a los servicios de emergencias. Cuando nosotros trabajamos en un servicio de emergencias, yo le digo a los compañeros y a los pacientes, esto es como un gran mercado y viene gran cantidad de pacientes, una masiva cantidad de pacientes en muchas ocasiones, y uno tiene que tener la capacidad de poder discernir y poder clasificar de mejor manera a estos pacientes para poder atender, como decía la doctora Artavia ahora, en forma oportuna, en forma con calidad y con calidez, sobre todo a los pacientes que mayormente requieren de nuestra atención inmediata. ¿Por qué? Porque el servicio de emergencias no es otra cosa que un servicio que está hecho, formado y pensado para atender a todos aquellos pacientes que ameritan inmediatamente tener una atención. Entonces el CETAS, el triage canadiense, que es todo un sistema de clasificación de pacientes en forma muy profesional, muy científica, nos permite a nosotros pues poder hacerlo de mejor manera, ¿verdad? Y no hacerlo de una forma, si se quiere, subjetiva, sino de una forma más objetiva, más científica, más profesional. Yo creo, doctor, que sí me gustaría intervenir en ese aspecto del clasificación o triage que se llama, porque es importante mencionar y darle mérito a la institución en este momento porque, bueno, para aquellos que nos están viendo, el doctor Rodríguez Sandoval es joven, es un médico
relativamente joven en el servicio, como 10 años, ¿verdad? 10 años. Pero el doctor Bernes y yo, pues ya tenemos muchos años adelante, doctor. Yo tengo 27 años de estar en el servicio de urgencias y 20 años de estar en esa jefatura, en esa coordinación del servicio. Y es la primera vez que la institución hace el esfuerzo por generalizar una clasificación del paciente. Nosotros hace 20 años hace 21 años hacemos la clasificación de los pacientes en nuestro servicio. Teníamos otros colores porque habíamos como inventado unos colores. Cuando el doctor Gustavo Castro Campos era el jefe del servicio de emergencias hace como unos 21 o 22 años, el doctor implementó una clasificación que nos permitía a nosotros por lo menos estar dentro de los consultorios, pero sabiendo qué había afuera. Porque no es lo mismo estar dentro de los consultorios y tener afuera 50 pacientes que no sabemos si alguno viene con dolor de pecho, que podría ser un infarto, o viene tal vez por un uñero, porque consultan por todo nuestro servicio. Entonces, para nosotros era muy importante por lo menos, y clasificábamos, digamos, poniéndole arriba a la hoja el diagnóstico preliminar, digamos, dolor abdominal o dolor de tórax o asma, o poníamos cualquier, el diagnóstico que nosotros teníamos, la impresión que nos daba el paciente cuando llegaba. Entonces nosotros desde ese tiempo tenemos la dinámica de poder clasificar, pero no es sino hasta diciembre del año pasado que se inició con la doctora Juncos, que es una especialista de emergencias que trabaja en el Hospital Max Peralta, se inicia la capacitación de los médicos para dar una clasificación, el CETAS o triage canadiense, que realmente está como no sé si llamarlo plan piloto o qué, pero el Hospital de Cartago en este momento está intentando instalarlo dentro de su instalación, de manera que después los demás hospitales probablemente vamos a irlo haciendo paulatinamente. Eso nos va a permitir de manera general tener todos el mismo criterio para clasificar un paciente. Igual usted llega al hospital de Guápiles con estos y estos signos o síntomas, igual usted llegó al Calderón Guardia, igual lo van a clasificar amarillo, verde, o sea, ahí va a ir la prontitud en que usted tiene que ser valorado. Entonces es un importante, es algo, un plus que tiene en este momento la institución, porque no es sino hasta en estos últimos meses que la institución nos ha capacitado y todavía está capacitando, y es algo que me imagino que se va a tomar bastantes meses, sino años, para hacerlo generalizado. Y eso es muy importante, que nuestra institución empiece a vernos a todos como pacientes iguales. Igual es un paciente de Guápiles como un paciente de San José. Nos tienen que ver, tenemos que tener la misma oportunidad de atención todos, porque todos somos asegurados de primera clase, no tenemos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Somos asegurados de primera clase y Guápiles merece tener las mismas oportunidades de atención que un paciente que lo tiene en San José. Entonces sí me interesaba mucho, doctor Bernes, hacer énfasis en esa capacitación que en este momento se está llevando a cabo gracias al Poder Judicial, nos presta las instalaciones, y en conjunto con la Comisión de Emergencias, la doctora Castillo y el doctor Arias, la doctora Juncos ha venido a dar esa capacitación a los médicos del servicio de urgencias de este hospital. Tenemos una capacitación ahora y otra capacitación, digamos la última capacitación ahora a mediados de noviembre, de manera que la totalidad de los médicos que laboran en el servicio, bueno, casi la totalidad, va a tener esta capacitación. Creo que nos va a tocar a nosotros, doctor, recapacitar o capacitar a los que no se han podido capacitar, de manera que todos tengamos el mismo criterio para poder clasificar nuestros pacientes y los pacientes puedan estar más tranquilos de que van a ser atendidos con la prontitud que el sistema ahora sí lo ha definido. Traemos toda esa información aquí para que ustedes la escuchen, la vean, para que se den cuenta que las cosas que ocurren en el servicio de emergencias no son obra de la casualidad. Existe todo un proceso, un procedimiento para poder recibir los pacientes, a pesar de lo que duren. No se asusten, porque yo he ido a consulta médica particular y he tenido que esperarme 2 horas, 3 horas a que el médico especialista, colega mío,
nos atienda, y ahí pacientemente pues uno está esperando 2 o 3 horas. Lamentablemente pues los médicos nos encontramos situaciones particulares que a veces no podemos prevenir. A veces pensamos que un paciente va a requerir solo 15, 30 minutos y resulta que no, que ese paciente se llevó 1 hora o más tiempo porque su patología, su padecimiento lo requiere. Esta información que les estamos dando fundamentalmente es para que ustedes se den cuenta de que no son aprendices los que están atendiendo el servicio de emergencia, son médicos veteranos, son médicos de mucha experiencia, que no solamente han sido formados como médicos generales, sino también que son médicos que han recibido múltiples cursos de capacitación, como lo mencionaba el doctor Rodríguez, en traumatología, en paro cardiorrespiratorio, etcétera, etcétera, cuando ustedes lleguen a un servicio que nadie quiere llegar. ¿Quién en la carretera quiere enfrentarse a otro vehículo y tener un accidente que lo llevan? Nadie, que lo lleven al servicio de emergencia, nadie. ¿Quién quiere tener una neumonía? Nadie. Pero lamentablemente pues el sistema de salud está hecho para atender esas eventualidades que nos ocurren lamentablemente a todos los seres humanos, y que pues ahí es donde tenemos el sistema de reparación y de atención para las enfermedades crónicas que se reagudizan, para los accidentes de tránsito, para los accidentes en la casa, para la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir a un corte comercial que teníamos que haber hecho hace 15 minutos y regresamos con ustedes en unos instantes para comentar un poquito sobre la situación actual del servicio de emergencias, sobre la dinámica, y que el doctor Rodríguez nos hable un poquito también de lo que es las salas de shock. Vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes. Un sueño de Navidad, gracias a la iniciativa que ha tenido don Freddy Madrigal, gerente y propietario de Canal 36, un proyecto para que se quede en Guapiles y para una familia de muy escasos recursos de Guapiles. Estamos invitándolos a todos ustedes a que depositen, a que participen en esa cuenta que ha abierto el canal, para poder hacerle una casita y amueblar esa casita a esta familia pobre, de escasísimos recursos, y que podamos ofrecerles a estos niños y a este padre de familia una Navidad lo mejor posible. Esa es la meta que Canal 36 se ha propuesto, y todos los que estamos en el canal estamos dispuestos a apoyarla, y vamos a tirarnos a la calle para que todas las personas de la comunidad del cantón nos puedan ayudar a esta familia haciendo sus aportes en dinero efectivo. Los que quieran donar muebles, cocinas, todo lo que ustedes quieran, van a ser bien recibidos por esta familia. Poco a poco se van a ir dando información sobre cómo está funcionando esto, y se va a culminar con un evento grande para poder completar todo lo que esta familia, a ver si le podemos comprar una casita, instalársela ahí mismo, una prefabricada, y podérselas amueblar. Así es que no se les olvide, Canal 36 se abocó a la empresa de conseguir un sueño de Navidad para una familia guapileña que realmente lo necesita. Doctor Artavia, hablemos un poquito sobre la reestructuración que se está planeando en el servicio de emergencias en los pocos minutos que nos quedan, para que nuestros televidentes sepan que nosotros como Hospital de Guapiles estamos conscientes de que hay una serie de limitaciones, y estamos dando en este momento una lucha con la comunidad, porque es la comunidad la que nos está apoyando también ante las autoridades institucionales, para poder hacer una remodelación que anda aproximadamente entre los 90 y los 100 millones de colones, por lo menos para iniciar esa apertura, para desahogar el servicio de emergencias, que sabemos que a veces la gente no cabe. Por ejemplo, en nebulizaciones entra uno y se encuentra un montón de gente, las camillas llegan casi hasta la salida, y eso nosotros lo sabemos y lo entendemos, y estamos dando la lucha con la comunidad para que se nos financie. Ya el proyecto está avanzando. Yo quisiera, doctora, que unos pocos minutos para darle espacio al doctor Rodríguez Sandoval nos comentara un poquito sobre esto. Sí, realmente gracias, como decía el doctor Brenes,
a las fuerzas vivas o activas de la comunidad, en conjunto con el doctor Brenes, la Dirección General del Hospital, y las autoridades de nuestra institución, se ha planteado la posibilidad de hacer algunas remodelaciones en el servicio de urgencias. Es importante que tal vez todos ustedes entiendan que, como nos mencionaba el doctor Brenes, todos nosotros somos conscientes de que tenemos muchas debilidades. Hay mucha plétora, o sea, el servicio está muy lleno y nosotros tratamos de darle al paciente pues una atención óptima, y nos hemos dado cuenta que nuestra planta física y en términos generales tenemos un servicio de emergencias que no me da miedo decirlo, pero es un servicio colapsado. ¿Qué sucede con otros servicios de emergencias que no voy a mencionar nombres, pero en otros lugares del país hacen una cosa que llaman cierre técnico, donde ellos sienten que están colapsados, que no pueden, que ya no tienen ni una cama, ni una camita, ni una sillita, ni un sillón, ni cuna, no tienen ni banca, ni dónde poner un paciente, hacen un cierre técnico, cierran y dicen aquí no entra nada más. Entonces las emergencias y todo lo que viene no llega a ese hospital, sino que se deriva o a las clínicas periféricas de ese mismo hospital o a otros hospitales. Si usted cierra uno de los hospitales, tiene, además de ese hospital, tiene 3 hospitales nacionales y los pacientes se derivan allá. Nosotros no podemos hacer cierre técnico porque nuestros pacientes no tienen a dónde ir. Entonces nosotros tenemos que buscar soluciones a lo interno nuestro, al interno de nuestro servicio. Y hemos logrado hacer alguna estructuración. Tal vez no es mucho el espacio que se va a lograr, pero sí se le va a tratar de dar al paciente un poco de mayor confort cuando está dentro del servicio. Se va a hacer una remodelación, realmente es pequeña, porque lo que nosotros en realidad necesitamos, doctor, y no me da miedo decirlo, necesitamos un servicio nuevo. Pero bueno, yo creo que ya yo no lo voy a ver, pero la remodelación sí. Vamos a hacer alguna entrada que pueda identificar dónde van las emergencias, por dónde entran las salas de shock, por dónde entra el resto de pacientes, que va a una clasificación. Se va a ampliar el área de espera del servicio, en donde el paciente no tenga que estar, como sale uno a veces a llamar a un paciente y no puede ni salir porque hay pacientes acostados en el suelo, tirados ahí en el suelo, y eso para nosotros es muy denigrante ver eso, y tratamos de trabajar eliminando eso. Entonces vamos a tener como una sala de espera un poco más amplia, vamos a mejorar el área para la recepción del paciente. Vamos a tener toda un ala del servicio de urgencias que va a ser como para recibir todo ese paciente que viene de sala de shock, que le vamos a dar ya casi la palabra al doctor Rodríguez. Y después tenemos en la otra ala del servicio, donde vamos a eliminar el área que en este momento ocupa un programa importantísimo que se llama telemedicina, porque él se va a reubicar en otra área del hospital, y nosotros vamos a tener capacidad de poder ampliar el área de nebulizaciones, o el área donde se ven los pacientes con problemas respiratorios, y ampliar un poco el área de camillas y liberar los pasillos. Muchas veces no podemos ni siquiera, el carrito de la comida no pasa por los pasillos porque hay pacientes en la banca, pacientes en camilla, y el centro, el carro de la comida no puede pasar. Mucho menos si tratamos de pasar con una emergencia, que vamos hacia la sala de operaciones o hacia la sala de rayos X y todo el mundo grita que levanten los pies, que se corran y de todo, y verdaderamente no está mal el término que el doctor decía, eso parece un mercado, y eso es lo que queremos eliminar, ¿verdad? Vamos a tratar de dar un poco de confort, doctor, con esto, y es importante ver los esfuerzos que realmente la institución y la comunidad están haciendo en beneficio de ¿quién? De ustedes, que son los que reciben el servicio que nosotros en el Hospital de Guapi les brindamos desde el servicio de urgencias. Creo que vamos a entrar en detalle de lo que es nuestra esencia de labores, que es las atenciones que se dan en la emergencia, que son pacientes que clasificamos como rojos, que ingresan a las áreas de choque o a las áreas de shock, salas de shock. Vamos a escuchar al doctor Rodríguez Sandoval, que es médico del Servicio de Emergencias. Estamos conversando sobre temas del Servicio de Emergencias del Hospital de Guapiles. Para nuestros amigos que nos van a ver en YouTube,
que es a nivel mundial, que pueden tener acceso a estos programas. Corresponde a un hospital en Guapiles, en la provincia de Limón, Costa Rica. Y la doctora Irsa Artavia Carballo es la jefe del servicio de emergencias, y el doctor Cristian Rodríguez Sandoval es médico general capacitado para laborar en el servicio de emergencias. Doctor Rodríguez, entrémosle a las salas de shock. Bueno, como bien lo dice la doctora Artavia, la sala de shock pues no es más que la atención de los pacientes críticos que ingresan a los servicios de emergencias. Nosotros, por ser un hospital regional o rural, pues somos un hospital que recibe salas de shock para adultos, salas de shock pediátricas, salas de shock ginecobstétricas, ¿no? Entonces, dichosamente, pues la sala de shock es la cantidad de emergencias más críticas, más sobreagudas que puede presentarse en un servicio de emergencias, que no necesariamente es una cantidad masiva de pacientes que vienen así, gracias a Dios por la población y por el paciente, que no es así. Sin embargo, pues un servicio de emergencias está diseñado para recibir a estos pacientes. Como podemos ver en esa primera filmina, pues esto es unos datos del último trimestre de este año de los pacientes que ingresaron a sala de shock o que tuvieron una emergencia crítica en el servicio de emergencia. Como pueden ver, pues en este trimestre llegaron 184 pacientes que fueron categorizados como rojos, de diversa índole, ¿verdad? De la cantidad de pacientes que consultan al servicio de emergencias mensualmente, pues como pueden ver, de los urgentes, en julio fueron 50 pacientes, en agosto 71 y en septiembre 63 pacientes. 63, perdón, que ingresaron con esta categoría del servicio. Si gusta, doctor, pasemos. Tal vez es importante mencionar la otra columna, donde se vieron en 10.289 pacientes, de los cuales más o menos el 50% fueron urgentes. En agosto 9.963, de los cuales 5.990 fueron calificados como urgentes, y en el mes de septiembre se vieron 8.682, de los cuales 5.957 fueron pacientes urgentes. El resto no fueron pacientes de emergencia. Exactamente. La siguiente. Bien, entonces aquí lo que podemos ver en esta filmina es básicamente de dónde vienen estos pacientes vienen al servicio de emergencias categorizados como sala de shock. La gran mayoría de ellos son del área de cobertura de nuestro hospital, Guapiles, Cariari y Guásimo, ¿verdad? Y algunos pacientes que vienen referidos de clínicas como la clínica de Siquirres, que el área de atracción es el Tonifacio, pero si llegan allá pacientes muy rojos, tienen que venir aquí, igual que Sarapiquí. La siguiente, por favor. Posteriormente, pues de los pacientes que ingresan a sala de shock, como les decía, existen emergencias médicas, emergencias quirúrgicas, pediátricas, de cirugía pediátrica, neonatal y ginecobstétrica. La gran mayoría de las salas de shock son emergencias médicas, o sea, pacientes que vienen con un infarto, pacientes que vienen con un shock séptico, y los otros que son quirúrgicos, que son los politraumatizados, los heridos por arma de fuego, arma blanca. La siguiente. Y luego, pues, de los pacientes que ingresan a sala de shock, algún porcentaje muy pequeño, cerca del 5%, son pacientes que fallecen en sala de shock. Estos son pacientes que prácticamente vienen ya fallecidos a sala de shock porque vienen muy comprometidos. Un gran porcentaje de estos pacientes se trasladan a otros hospitales, ¿verdad? Un 26%. Y estos, casi el 90%, se tienen que trasladar con un médico para que llegue en condiciones estables a nuestro centro de referencia, que es el Calderón Guardia. Y cerca del 56-57% de los pacientes que ingresan a sala de shock, como decía la doctora Artavia, tienen que continuar un periodo de manejo que se va a dar básicamente en el servicio de observación, o sea, continúan en nuestro servicio de emergencias. La siguiente. Y esto pues básicamente es como para que se muestre cuál es el motivo de las salas de shock, ¿verdad? Un porcentaje importante producto de accidentes de tránsito y agresión física, ¿verdad? Que son la gran mayoría de las emergencias quirúrgicas, o sea,
como les decía, pacientes que son agredidos físicamente, pacientes que tienen una herida por arma de fuego o arma blanca, y luego las médicas, que muchos son pacientes que vienen con dolor torácico o con infartos, ¿verdad? Básicamente, y una cantidad importante de pacientes que viene ahí en la filmina habla de decir que son problemas respiratorios importantes en los pacientes. Muy bien, vamos lamentablemente se nos fue el tiempo aquí en televisión, el tiempo vuela. Hemos conversado hoy sobre los diferentes aspectos del servicio de emergencias del Hospital de Guapiles, para que ustedes conozcan el trasfondo, lo que hay detrás de las puertas, lo que ocurre ahí. Pues lamentablemente esperábamos, el doctor Rodríguez Sandoval traía mucho más material, pero lamentablemente el tiempo nos alcanzó y tenemos que dar espacio al programa que viene ahora del Comité de Deportes a las 8 de la noche. Recordarles, amigas y amigos, el sueño de Navidad, ahí en esta televisora, ustedes van a estar viendo la información. Agradecerle al doctor Cristian Rodríguez Sandoval, médico del Servicio de Emergencias, y a la doctora Ilsa Artavia Carballo, su participación, doctora, en el programa. No sé si quieren algunas palabras de despedida. Pues muchísimas gracias a la oportunidad que se nos da de poder explicar a nuestros pacientes cuál es la dinámica de funcionamiento del servicio de urgencias, y pues desde mi punto de vista siempre dispuesta a poder ayudar a cuanta persona ocupe de mí en mi oficina, con gusto para servirles, y tratando de mejorar el servicio, que sabemos incomoda a muchos por el tiempo de espera, pero esperamos mejorar ese aspecto. Gracias. Rodríguez. Igualmente que la doctora, gracias a usted, doctor, por el espacio que nos permite, gracias a todas las personas que nos escuchan, que están ahí, y solamente externarles que siempre la disposición de nosotros como médicos es ofrecer lo mejor de nosotros para los pacientes, y que la razón de ser de nuestra profesión radica en los servicios de emergencias, ofrecerles a los pacientes lo mejor nuestro para poderles recuperar su salud, que la haber perdida en forma aguda cuando vienen a un servicio de emergencias, y nosotros eso lo entendemos perfectamente bien. Muy bien, amigas y amigos, ha sido un placer haber compartido con ustedes esta noche sobre un tema más de salud, y este es su programa Salud y Comentarios, que, como les comentaba al principio, ya está cumpliendo 3 años este mes de noviembre, de que gracias a la empresa Canal 36 y a don Freddy Madrigal, su gerente propietario, nos lo facilita. Es un programa sin fines de lucro, nadie de los que venimos acá obtenemos ningún beneficio económico, solamente, pues como siempre lo digo, la satisfacción de ustedes detrás de la pantalla, de poder informarles y de poder servirles con temas de salud para mejor interpretación y mejorar las condiciones de vida de todos ustedes. Los dejamos y si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche con un programa más de Salud y Comentarios. Buenas noches y muchas gracias.